Te invito a escuchar en este episodio a Andrés Cano, cofundador de Pigma, uno de los emprendedores que inició una comunidad que hoy está transformando todo el ecosistema de las startups en Latinoamérica. Quédate. Hola Tecno Insiders, bienvenidos a un nuevo episodio donde conectamos con las voces que están transformando el futuro de Latinoamérica a través de la tecnología, el emprendimiento y el liderazgo consciente. Hoy tengo el gusto de conversar con uno de los fundadores de Pigma, que es una aceleradora de startups que está impulsando a emprendedores latinoamericanos con una propuesta pues muy innovadora, distinta que hay en el mercado, acompañándolos desde la validación hasta el crecimiento y no solamente en la parte profesional de la startup, sino también como emprendedor. Así que pues también con un foco también en el producto, en la tecnología y pues también un foco particular en el mercado latinoamericano. Así que bienvenido Andrés, un placer tenerte aquí en este espacio. Margie, muchas gracias por tenerme aquí y un especial saludo y abrazo a todos los Tecno Insiders. Estaba supremamente emocionado cuando me dijeron que me habían invitado y encantado de compartir ese espacio contigo. Muchísimas gracias. Andrés, te he escuchado en algunas entrevistas, obviamente hacemos un research de nuestro invitado, y te escuché en una entrevista que hablabas de que habías crecido con muchas mujeres, ¿no? Y que tenías justo este ADN emprendedor por tu mamá. Entonces, a mí me gustaría arrancar por ahí, porque muchas veces como emprendedores, a veces, yo a veces digo, descubrí apenas, no tengo mucho tiempo, que soy emprendedora nata, ¿no? Que vengo desde una familia de emprendedores, ¿no? Y que eso pues definitivamente sí te marca, sí te construye la persona que hoy eres, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones de tu mamá o de estas mujeres con las que creciste, pues nos puedes compartir de lo que hoy eres? Wow, yo creo que me acabas de dar en el corazón. Yo creo que no me imaginé esto, pero me emociona mucho hablarlo, ¿no? Yo me crié en una casa que mi mamá era mi papá y mi mamá. Entonces, en pocas palabras, era una super mamá. Em, y a lo largo de mi vida la pude apreciar de muchas maneras, ¿no? Desde el ámbito familiar, desde el ámbito, yo soy hijo único, ¿no? Entonces, mi mamá, más que ser mi mamá, también es mi mejor amiga. Entonces, yo pude ver desde chiquito que ella primero, pues viene de una familia en la costa, fue abogada, pero ella siempre tuvo una pasión y su pasión fue crear eventos, experiencias, todo lo que sea relacionado con niños. Entonces, ella empezó vendiendo juguetes, al mismo tiempo empezaba organizando fiestas. Esto lo hacía ella desde el colegio, cuando vendía también dulces. Entonces, con ella pude aprender muchas cosas que uno, tú te puedes formar con una profesión que a ti te llame la atención en su momento, pero no quiere decir que eso pueda llegar a ser tu ADN como emprendedor, ¿no? Ella siendo abogada, lo que más le llamaba la atención era este mundo de las fiestas, de los niños, y ya ahí es donde yo pude entender que obviamente hay veces que uno quisiera decir, no todo el mundo nace en la misma cuna, pero hay mucha gente que a veces es muy recursiva, ¿no? Entonces mi mamá me enseñó a siempre soñar en grande, en siempre ser recursivo, pero sobre todo hacer lo que uno le gusta, ¿no? Independientemente de todo. Em, pero creo que con enseñanzas que me quedo es siempre soñar en grande y el que persevera alcanza, que es una de las frases que siempre dice. Ok, muchas gracias. No, pues qué bueno que te toca en el corazón y bueno, más ahora que recién pasó el Día de las Madres, ¿no? No sé si no, se celebra igual el mismo Sí, día, sí. sí, ¿verdad? Pues Así. nosotros vivimos acá en Nueva York. Ujú, Afortunadamente, después de mucho tiempo me volví a encontrar con mi mamá en la misma ciudad. Entonces ujú. ella también está acá y lo pude celebrar con ella el domingo. Ah, súper, súper, pues felicidades por allá. No, las mamás siempre nos dejan algunas
lecciones de vida y bueno, qué bonita lección de soñar en grande, que justo, ¿no? Es lo que a veces a los emprendedores latinoamericanos nos hace falta. Te escuché decir que emprender en la TAM es jodido. acceder, acceder a VC es jodido. Y justo mucho de nuestra audiencia, digo, tenemos yo creo que un episodio por acá de un especialista justo en temas de VC, ¿no? Creo que cada día o conforme va creciendo pues el emprendimiento a nivel Latinoamérica y van surgiendo obviamente estas startups, ¿no? Que son empresas que crecen aceleradamente de base tecnológica, que resuelven una problemática grande, ¿no? Pues cada día se va conociendo un poquito más de estos conceptos, ¿no? De VC, ¿no? Pero todavía, pues a nivel, nuestra audiencia, te estoy hablando como de estos pequeños emprendedores, pues a lo mejor estudiantes que están como con esta, pues inquietud de poder iniciar algo, emprender, etcétera, pues desconocen todavía muchos conceptos, ¿no? Conceptos de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, pues a nivel ya un poquito más acelerado. ¿Cuáles son los conceptos para entrar ya como al tema que me gustaría abordar, que es justo el tema de VC? ¿Cuáles son estos conceptos básicos que hoy los emprendedores deberían de saber y si nos puedes compartir, no sé, los que tú consideres? Bueno, yo creo que retomando lo que estabas diciendo, sí es jodido, emprender es jodido, acceder a capital también. Un dato que te dejo en el aire es el 1% de los emprendedores son los que acceden a VC Money. Ujú. ¿Y eso a qué lleva? Yo creo que hay muchísimos conceptos que los emprendedores deben entender, pero antes de pasar a los conceptos, mi gran mensaje es: primero, construyan un producto que la gente quiera, enfóquense en traccionar y cuando el momento sea correcto, sí pueden levantar capital, ¿no? Cuando hablamos de el término más básico, que es venture capital, estamos diciendo que es financiación a equity, ¿no? Tú estás entregando un porcentaje de tu empresa a cambio de un dinero que se te va a invertir, ¿no? Ahora, como esta industria, a pesar que mucha gente piensa que la TAM todavía sigue en los primeros días, ha avanzado un montón. Y cuando digo que ha avanzado un montón, es que el emprendedor latinoamericano hoy en día ya cuenta con un conocimiento muy importante, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que prepararse para poder entender el asset class, cuáles son, digamos, el entendimiento de los inversionistas a la hora de analizar estas oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asset class, podríamos decir, ok, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de activo, no? Es un activo de alto riesgo. Hay muchos inversionistas, hay muchas oportunidades de inversión, pero en venture capital es de alto riesgo. ¿Por qué? Que el 90% de los negocios terminan fracasando. Entonces, entender la mentalidad del inversionista es importante, pero para poder entender la mentalidad del inversionista es importante entender el asset class y para poder entender el asset class es importante entender el tipo de financiación en la que se están metiendo. Eso lo pongo yo como una manera básica y es una de las cosas que hemos venido haciendo en Pigma, ¿no? Nosotros en los primeros programas, y esto te lo digo con plena confianza, nosotros nos enfocábamos mucho en decirle al emprendedor, vaya y hable con personas, levante capital, y después dijimos, ¿cuáles son los errores que estamos haciendo nosotros y cómo podemos hacer que nuestros emprendedores estén mejor preparados y sean más sofisticados a la hora de levantar capital? Y nos hicimos un paso atrás y dijimos, formemos a estos emprendedores como inversionistas para que hablen el mismo lenguaje con estos inversionistas y puedan entender cosas, o sea, que esa preparación llegue y que no sea casualidad, ni mucho menos suerte, sino que ellos verdaderamente puedan llegar a decir, estoy preparado y tengo la oportunidad y así estoy yo en el lugar correcto. Entonces, todo esto para decirles los conceptos que vienen siendo, la mayoría recaen de entender el asset class, que viene siendo venture capital,
Ahí obviamente ustedes van a ver como conceptos que viene siendo el CAP, que es la valoración. Yo les recomiendo que la mayoría de información está afuera, pero para mí antes de levantar capitales lo que yo recomendaría es que aprendan eso y un fundamento muy importante es que tengan una estructura de equity bien establecida. ¿Por qué? Nos pasa a todos, Margie, que vienen siendo, no, mi tío me quiere poner plata, mi tío me puso $20,000, pero se quedó con el 50% de la empresa. Y uno dice, Dios, esto sí es la embarrada monumental, ¿no? Entonces hay que entender que el equity es, vamos a decir, lo más valioso de su empresa y es lo más costoso al comienzo de tu empresa. Entonces, tenemos que ser celosos con el equity, tenemos que tener una estrategia de equity donde ustedes puedan llegar a tener una buena reserva. Eh, hay muchas, o sea, hay muchos conceptos, pero creo que con esos tres que te estaba mencionando de entender el venture capital, el asset class, la mentalidad del inversionista y tener un cuarto que viene siendo una buena estrategia de equity, creo que es como algo que podemos dejarle al público en esta charla. Súper, ¿no? Y sí, como dices, creo que ya cuando tú estás metido en este tema de, bueno, un poquito más de interesarte en levantar capital, pues claro que te empapas en toda esta información y hay muchísimas fuentes, ¿no? Donde puedes acceder a esta información y sobre todo también a capacitarte, ¿no? Y justo, bueno, comentabas aquí que ustedes vieron algunos errores que están haciendo ahí con los emprendedores, pero ¿qué más vieron cuando justo nace Pigma, ¿no? O sea, ¿qué los motivó justo a crear esta aceleradora que he escuchado de ti, de tu cofundador, pues hicieron algo diferente, ¿no? De lo que hay en el mercado y sobre todo, ¿no? Porque han surgido, yo estuve en una aceleradora sin saberlo, cuando inicié justo mi emprendimiento, pero no era nada, o sea, no era nada de lo que hoy son estas aceleradoras que realmente son aceleradoras que les interesa crear emprendimientos de alto impacto, ¿no? Que creo que pues eso es como nace Pigma, ¿no? Platícanos un poquito más acerca de cómo, qué vieron, qué necesidades vieron dentro de Latinoamérica. Sí, yo creo que Pigma nace con la necesidad de poder capacitar y formar a mejores emprendedores, pero al mismo tiempo darles acceso a capital y también a comunidad. Si tú te pones a ver, cuando uno está empezando, uno, uno es muy solo, muy solo. Y lo que hemos podido ver que el componente de comunidad es fuertísimo. Y eso que pasa que a veces cuando uno empieza como emprendedor, el network de uno, la mayoría de veces, no es el más grande. Estamos diciendo que las personas que están emprendiendo es alrededor dentro de sus 20 a sus 50, pero los que van más temprano, pues no son personas que cuenten con mucha red, ¿no? Entonces, ¿cómo nace Pigma? Fue con la necesidad de, uno, generar valor, porque al comienzo nosotros pues no contábamos con la capacidad de invertir en capital. Entonces, lo que hacíamos nosotros era como generarles demasiado valor en cosas que eran más bien fundamentos, frameworks, mentalidad y al mismo tiempo darles conexiones. Entonces, nosotros empezamos, uno, generándole valor al emprendedor, dos, dándoles acceso a comunidad y tres, el network. Ahora, Pigma también ha crecido con el tiempo. El Pigma de antes no es el Pigma de hoy en día. El Pigma de hoy en día es, vamos a decir, un Pigma con esteroides, que es lo que yo le digo a mis emprendedores o los emprendedores que nos estén oyendo en este momento, muy rara vez tú te vas a encontrar con una aceleradora que nació en Latinoamérica y que te da acceso a otros mercados, como viene siendo el mercado estadounidense, ¿no? Nosotros somos una aceleradora made in Latam by Latino Americans que te da, digamos, a este acceso global, ¿no? Muchas aceleradoras que nosotros vemos en Latam, pues vienen con un nombre de afuera. Nosotros pudimos hacer algo que muy pocos han hecho y es escalar esta marca en la cual
el concepto de lo que nosotros hemos traído acá viene siendo, uno, ayudarte a construir momentum, ¿no? A veces cuando uno está en la atracción a veces no hace tanto sentido, el funding no hace tanto sentido. Nosotros en la parte, digamos, de tracción, lo que hacemos es como nuestro mundo es muy B2B, les damos acceso a instituciones financieras, conexiones con bancos, con mentores. Ellos mismos empiezan a ofertarse sus productos. Es decir, un founder que estaba haciendo infraestructura le estaba prestando la infraestructura a otro founder que la necesitaba o Mm. viceversa. Al mismo tiempo, hicimos algo muy lindo y es algo de lo que nosotros hablamos de comunidad, porque todo el mundo habla de comunidad. Nosotros traemos un concepto único que se llama Deep Connections. ¿Qué quiere decir eso? Tanto para levantar capital como para hacer negocios, tú te tienes que relacionar con las personas y las relaciones tardan tiempo, muchísimo tiempo. A veces uno piensa que el mundo es de inmediatez, pero cuando nosotros construimos relaciones, no estamos esperando que sea transaccional en su momento, sino que este primer inicio y esta conexión que te estás dando, Pigma, a lo mejor en este momento no lo estás viendo, pero hemos visto que esas conexiones que nosotros hemos hecho se terminan convirtiendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo lindo de lo que nosotros traemos, estos tres componentes. Súper, no, y creo que igual te escuché decir que más allá como de validar el product o encontrar, ¿no? El Ujú, market, ¿no? Dentro de la startup, lo que ustedes hacen es construir empresas mínimo viables, ¿no? ujú. Ajá. Ahí, A ahí. eso, sí, dime. No, 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 dale, perdón, no quise interrumpir. No, justo a eso te refieres, ¿no? De no solamente enfocarse en la atracción, sino también en, y creo que es lo que ha pasado a lo largo de estos años o en los últimos años, ¿no? Que se dio como este boom de inversión, inversión y todo el mundo con un PowerPoint, ¿no? Se daba mucho de que levantaban capital, pero hoy en día pues se dan cuenta de que es mejor tener empresas que son rentables, sostenibles, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser como, a ver, aquí está el producto, sino que es, a ver, también el mundo está cambiando, los mercados se mueven constantemente, ¿no? Y tú como empresa, pues te tienes que estar moviendo y tienes que estar innovando para poder mantenerte sostenible, ¿no? En el tiempo, más bien, ser sostenible en el tiempo. Sí, yo creo que ahí el gran aprendizaje que hemos visto es cada empresa es única Uh y a -huh. pesar de meter nosotros en toda la bolsa que es el corte, yo soy muy visual, cada uno de estos emprendedores nosotros les hacemos estrategias únicas. ¿Y qué es lo que nosotros empleamos? Viene siendo un strategic learning approach, que viene siendo como muy ver qué es lo que ha aprendido el emprendedor, cuáles son los insights del mercado, cuáles son los insights de la competición y ver qué es lo que más hace sentido, ¿no? Como tú estabas diciendo, yo creo que las empresas que mejor crecen son las que más aprenden, ¿no? Entonces, de pronto, obviamente, el sueño siempre es ayudar a estos emprendedores que lleguen a Product Market Fit. Nosotros en Prima, como estamos en Pre-Seed, lo que estamos haciendo es enfocándonos mucho, es que ellos se vuelvan founder problem fit. Y es que el mercado diga que ellos son los founders, que son los founders correctos para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, todo esto que te estoy diciendo es, para algunos, sí les hacemos el apoyo que sea Pro Market Fit, los que están un poco más atrás, antes de ponerlos a pivotear, los ponemos es más bien a entender si el mensaje que están mandando hace más sentido y es messaging fit, pero o sea, lo que quiero dejarte en el mensaje es, analizamos cada uno de estos emprendedores para generarle la mejor estrategia posible y es basada en sus aprendizajes y con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Uh -huh. Em, y como tú bien lo vienes diciendo, ¿no? Si estos emprendedores son más estratégicos, se pueden adaptar a un entorno que es cambiante. ¿Y qué cambia? Las personas cambian, las economías cambian, los mercados cambian, la tecnología cambia y la única manera de poderte adaptar a un entorno cambiante es tener una estrategia
que sea basada en aprendizaje, y para que una estrategia sea basada en aprendizaje tiene que ser un sistema. No Ujú. solo puedes decir, es que mi estrategia es una frase, no, ¿de dónde sale eso? Y es lo que estamos ayudándole a cambiar a estos emprendedores, y es, más allá de pensar en tu visión y en tu misión, que todo el mundo dice que es fundamental, yo no estoy diciendo que no, lo comparto 100%, pero yo quiero que los emprendedores en la TAM y mis emprendedores que trabajan conmigo y con mi equipo y con todo lo relacionado con Pigma, entiendan es cómo ganamos hoy, y la única forma de manera de pensar en cómo ganamos hoy es siendo 100% competitivos. Y eso es lo que estamos trayendo nosotros ahorita. Esa es la mentalidad que queremos, sobre todo con el emprendedor latinoamericano. Ujú. Y justo te iba a preguntar, ¿en qué es lo que se fijan ustedes más? ¿En el emprendedor o justo en el producto, en la startup o en el equipo incluso? ¿En qué se fijan? ¿Cómo los evalúan? Creo que la mayoría de gente siempre te va a decir, en sí, siempre va a ser el emprendedor. Yo creo que es un conjunto de todo lo que mencionaste. Para mí es relevante entender al emprendedor, y entender al emprendedor es si tiene el ADN Ujú, de hacer que las cosas pasen, ¿no? A veces vemos emprendedores que tienen muy buena experiencia en el mercado donde están operando, pero muy poca energía, ¿no? Y hay momentos, sobre todo el camino del emprendedor, vas a tener el momento más alto, como vas a tener el momento más bajo. Vas a tener la resiliencia de hacerlo. Las empresas, y vas a ver que la mayoría de emprendedores fracasan, no es porque se queden sin esto, es ujú. porque se quedan sin energía, se quedan sin esto, están agotados. Entonces, para mí es un emprendedor que se vaya a parar 300 veces, no importa dónde esté. Entonces, el factor de entender al emprendedor es fundamental. Yo soy Sí, fiel creyente que uno construye en equipo. Y si tú sí, tienes la capacidad de construir un buen equipo, vas a tener la capacidad de construir cosas grandes. Y el sí, es- producto, si tú tienes un gran equipo con grandes fundadores, vas a tener un gran producto. Y el resultado de eso tiene que ser el producto. Entonces uno va viendo, es como todo, ¿no? O sea, si hay mucho de acá, pues no hay del otro lado. Es como una balanza imperfecta, pero entre más balanceado esté, muchísimo mejor. Entonces nosotros en Pigma sí tomamos mucho en consideración. Nosotros hacemos un spider web y con data empezamos a mirar estos founders, pero buscamos que sean más bien balanceados, porque también el camino se hace al andar, y tú con el tiempo te vas a volver un mejor emprendedor. Uno no tiene que nacer sabiendo todo. El producto nunca va a ser perfecto, pero es la capacidad, la agilidad, qué tanto aprendes, qué tanto iteras, qué tan rápido estás cogiendo el mercado objetivo en el que estás operando. ujú. Sí, sí, 100%. Y justo de ahí, no sé si también te refieras, te escuché decir que el bienestar mental del emprendedor es importante. eh, si es que justo te refieres a eso, ¿no? De tener energía, de estar en el tiempo correcto, ¿no? Muchos emprendedores, ¿no? Siempre, o sabemos las historias, ¿no? De startups que, pues, o la idea se había creado desde años antes, pero no era el tiempo correcto, ¿no? Pero llegó yo le digo el uberismo, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo ya quería uberizar todo, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo se conecta? ¿Cómo te has dado cuenta, sobre todo que has estado pues, en constante conexión con diferentes fundadores, emprendedores? No sé, que ahora te iba a preguntar sobre la estadística que tienes, si más mujeres o más hombres, o cómo está ahí el, Ajá. el número, que es importante también. Pero, ¿qué ves en estos emprendedores en cuanto a cuidado de su salud mental, salud física? Yo creo que antes de empezar con el de bienestar, de hecho, esto es algo que lo tengo que dejar, y es como el amor que uno le dijo, te amo, pero no era el momento correcto. Pero Ya, yo la amé, pero yo la amé. A mí entonces me da claro. risa cuando oigo a mis amigos y es, no, es que yo la amo, pero no era, no, no, no la amaste porque no estabas dispuesto a dejar. Entonces, yo qué digo es, hay momentos que sí hay negocios que a veces hay que matarlo. Eso es como un experimento, ¿no? Y es nosotros, el emprendimiento, más que ser el acto de empezar un negocio,
debería ser una ciencia. Cuando digo una ciencia, debe ser el mismo sistema. Y es, entre más rápido mates tu negocio, es lo mejor para todos. ¿Y a qué voy con esto? Y es lo mismo que por lo menos experimentar o validar una vacuna. Entre más experimentes y más rápido mates el experimento, muchísimo mejor, más económico te va a salir. El único recurso que uno no recupera en la vida es el tiempo. Entonces, todo esto para decirte que yo soy partidario que las cosas tardan tiempo y es la energía de uno la que se disminuye. Es como el mensaje que vuelvo a mandar. Ahora, yo a lo personal, a mí para tomar este camino que hice con Pigma me tocó, eh, la vida con el tiempo también va cambiando un montón, ¿no? Mi crisis que tuve de los 25 a los 30, de no sé qué hacer, dónde estoy, siempre fue reflejada en lo que me gusta hacer, que es construir lo que estoy construyendo en Pigma, que es lo que llevo construyendo hace 7 años. Pigma lleva 3, pero yo llevo haciendo una aceleradora hace mucho tiempo. Antes de Pigma era Canop y antes de Canop tenía una empresa de desarrollo de software. Entonces yo siempre he estado desarrollando, incubando y acelerando en los últimos 7 años. Que se ha vestido y se ha cambiado, sí, pero sigue siendo mi amor, sí, porque la amo. Entonces, es en eso en lo que estoy. Me sirvió mucho tener un balance en el entorno familiar. Pude conocer a Emilia, que es mi esposa, que es la Legal Director de Figma. Ella me ayudó mucho en sentar cabeza, construir familia, decir que esto es lo que quiero. En momentos más oscuros, ella está ahí para mí. Y al mismo tiempo, em, tener, digamos, unos buenos hábitos, ¿no? Uno va creciendo, va dejando unas cosas a un lado, pero yo soy partidario que uno, tú tienes que tener un hobby que te dé felicidad, un hobby que te dé salud y un hobby que te dé la manera en la que te sostienes, algo que puedas monetizar. Y a veces nosotros nos forzamos mentalmente en que todo tiene que ser, en una sola tiene que caer todo. Yo digo que va mejor separarlas, porque pues a mí me encantaría, no sé, ganar de todo lo que a mí me gusta, pero hay veces que digo, pues soy bueno en eso, entonces separemos las cosas. Es la mejor manera en la que veo y es aprender a hablar. Em, yo soy hijo único y como te lo venía mencionando, pues a pesar de tener una super mamá, en mi casa nunca tuve casi nadie con quien hablar y decir lo que siento, entonces a veces me frustro un montón. Em, pero sí, ahí te estoy contando un poquito más mi lado vulnerable, pero soy partidario de, de que la salud mental es primordial para cualquier persona, ni siquiera para un emprendedor, pero hay un mensaje muy claro y es ningún camino que tú elijas va a ser fácil. Entonces vos tienes que elegir qué es lo difícil. Emprender es difícil, para trabajar para alguien también es difícil, todo es difícil en la vida. Entonces, como dicen los americanos, you gotta choose your heart, porque todo es difícil. Sí. No, pues gracias por compartir un poquito de tu vulnerabilidad. Digo, eso a veces también nos ayuda mucho a conocer el otro lado, ¿no? Del emprendedor, porque como decías, pues es un camino solitario. Y justo el que te acerques a comunidades como Pigma, ¿no? Que no solamente te ayudan a capacitarte en todas estas habilidades que necesitas para crecer tu startup, sino más bien que vas a encontrar, ¿no? Seguramente a otra persona, otro emprendedor, emprendedora, que ya vivió o que ya pasó por algo que tú estás pasando y eso te va a empujar a lo mejor a salir más rápido, no a lo mejor, muy seguramente a salir más rápido, y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Las comunidades. Totalmente. Yo creo que las comunidades son fundamentales. Hoy en día hay muchas comunidades, eh, pero también el mensaje va es, sí, tú puedes acceder a una comunidad, pero también es como tú le generas valor a la comunidad, porque Uh la -huh. comunidad te puede generar valor a ti y tú puedes ser dos personas. Tú puedes tener un ADN que seas un taker y es yo voy a esa comunidad y solo me llevo todo lo que me den, pero una comunidad piensa que también todo lo que es social es de ida y vuelta. Y de vuelta, sí. Entonces, si tú puedes llegar a una comunidad y tú también puedes generar valor, vas a resaltar, porque Uh lo que -huh. sí hemos dado cuenta es
la mayoría de personas son muy transaccionales. Entonces, y es chistoso porque cuando son transaccionales después vuelven a casa y es, cuando hablemos de comunidad, traten de siempre tener una mentalidad que es de lado y lado, no solo desde un solo lado. Ujú, sí, 100%. Justo hablando un poquito de estos fundadores que tienes o que has conocido, me gustaría hablar un poquito acerca del liderazgo. Liderar justo una aceleradora como Pigma implica trabajar con muchos fundadores, ¿no? Al mismo tiempo. Y me gustaría nos compartieras qué habilidades de liderazgo has tenido que desarrollar tú en este camino para, pues obviamente, ¿no? Poder ser frente de esta, pues de esta comunidad de que al final también pues son líderes, ¿no? Total. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de liderar a personas, Ujú, porque uno no lidera cosas. Y me ha tocado empezar, y sobre todo con el equipo, ¿no? O sea, sacar lo mejor de cada uno de mis colaboradores, sacar lo mejor de mi co-founder, que ellos me saquen lo mejor de mí, es algo que es fundamental, ¿no? Y aparte de eso, también lo que viene siendo poder liderar a todos estos founders, como tú estabas diciendo, es algo que es increíble, ¿no? Ahora, todo eso para traducírtelo, yo veo liderazgo como un liderazgo integral, donde hay mucho componente que viene siendo lo que estábamos hablando precisamente, y es cómo me lidero yo internamente para poder liderar a otros, ¿no? Y el fundamento es que si yo no estoy bien, no voy a estar bien con los demás. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para implementar un liderazgo integral es empezar con uno para poder liderar a otros, y eso es un ciclo que se va nutriendo. Entonces, habilidades que pude entender es que a veces parece que es muy tonto lo separado, que uno solo piensa, no, es negocio y ya está. Pero cuando hablas de liderazgo integral, estás conectándote tanto a ti con el negocio. Y eso es un factor fundamental. Otro aspecto importante que es lo que más me ha dado resultado, sobre todo lo que te voy a decir en los últimos 2 años, es tener un sistema implementado de estrategia, por lo que yo lo llamo que el sistema de estrategia que nosotros implementamos en Pigma para nosotros y para nuestros emprendedores es un sistema de estrategia slash aprendizaje. Nosotros creemos que si aprendemos más, vamos a crecer más rápido. Y esto se puede ver implementado tanto en lo título personal como en el externo, ¿no? Entonces, los insights, ¿de dónde los sacamos? No puede llegar a ser solo los co-founders, ¿no? Nosotros los insights los sacamos desde alta gerencia, leadership, equipo, founders, y pueden decir todos los tipos de stakeholders, pero toda la información va no de arriba hacia abajo, porque aquí es donde lideramos, sino todos los insights van de abajo hacia arriba. Y acá es donde nosotros entendemos qué es lo que se tiene que implementar. Entonces, todo eso para decirte es, llévense dos cosas de esto que les estoy mencionando, y es liderazgo integral, y dos, tener un strategic learning approach, y es implementar un sistema de estrategia basado en aprendizaje. ujú. Ok, súper, súper, muchísimas gracias. Pasando un poquito al tema de inspiración, tenemos pues un ecosistema, digo, sé que tienes tu concepto de ecosistema, te he escuchado y creo que justo me quedé pensando y dije, sí es cierto, o sea, hablamos como muy romántico a veces el tema del ecosistema del emprendimiento en Latinoamérica y así, y no nos damos cuenta que pues nos falta mucho para construir o llegar justo a tener un verdadero ecosistema, ¿no? Pero hablando un poquito de lo que se vive hoy en Latinoamérica, del emprendimiento, ¿no? Estamos rodeados de emprendedores y emprendedoras que, pues que obviamente nos inspiran, ¿no? O sea, nos inspiran a pensar un poquito más en grande, a ver que las cosas sí se pueden hacer, que podemos hacer cosas grandes, ¿no? Tenemos historias como Story, como Kavak, ¿no? Ujú. Algunos otros emprendedores a lo mejor más pequeños que ahí van, ¿no? Como Cuéntame, o sea, muchísimas startups, eh, pero
me gustaría que nos compartieras qué hace único, que tú te has dado cuenta, al ecosistema emprendedor en Latinoamérica y qué le falta todavía para despegar con más fuerza. Me gusta la pregunta. Yo creo que el ADN del ecosistema de Latinoamérica es tener la capacidad de hacer mucho con poco. Y Ujú. cuando decimos que podemos la capacidad de hacer mucho con poco es impresionante. Yo vivo acá en Nueva York y es para cualquier cosa el volumen de recursos que te dan es impresionante. Y en la TAM uno ve founders haciendo cosas increíbles con muy poco, con muy poco. Y cuando yo digo founders pueden ser desde lo más abajo, más tradicional, a lo más tecnológico de arriba. O sea, todo el mundo es muy recursivo. Y eso hace que lleve a otra cosa, que aparte de ser recursivos, son resilientes, ¿no? Hemos visto founders que en sus momentos recibieron, vamos a decir, cuando el mercado estaba a la alza, vamos a decir, unas sumas de dinero locas para esa época, que se han tenido que adaptar, pero ahí siguen, ¿no? Y eso habla de la capacidad de ellos de adaptarse, digamos, a circunstancias del mercado muy bruscas, porque el mercado es muy loco, cambia de un año para otro, muy rápido, muy rápido. Entonces, yo sí creo que eso es lo que nos hace a nosotros únicos, es la capacidad de hacer poco, hacer mucho con poco y de ser resilientes, de adaptarnos con el tiempo. Ahora, el mercado, vamos a decir, el ecosistema de Latinoamérica tiene un problema muy grande que viene siendo tech liquidity y es la escasez de liquidez. Entonces, más plata queremos que se invierta en nuestra región, pero muy poca de esa plata se está distribuyendo. Entonces, el ciclo, vamos a decir, está estancado, lo cual hace que sea difícil, sobre todo para nosotros que nosotros decimos impactemos, desarrollemos, siguiente generación de fintech, y es notorio, digamos, el miedo que hay a la hora de invertir, pero eso no quiere decir que no haya una oportunidad, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en desarrollar distintos tipos de salidas para empezar a dar esas distribuciones, que puede llegar a ser uno, el propio desarrollo de nuestros mercados capitales. Hablamos de Latinoamérica como un monstruo y lo es, pero nos toca sacar a Brasil del lado y entender el resto de la TAM. Y a pesar que todos hablemos español, sigue siendo un mercado supremamente fragmentado, ¿no? Donde mercados primarios como viene siendo México y Brasil, obviamente para Spanish Speaking Latam, México viene siendo el primero, pero también sigue siendo como un gigante bien dormido. Entonces, dentro de mercados secundarios, nos vamos viendo con Colombia, nos vamos viendo Chile, Argentina, em, pero ¿cómo podemos llegar a hacer para unificar eso un poquito más, no? Pues uno va viendo Viva en México, la NUAM que coge Perú, Chile, Colombia. Entonces, se están haciendo cosas, pero todavía nos tenemos que enfocar en cómo podemos dar más liquidez para que ese flujo de dinero pueda volver a ser invertido. Y eso lo hablo más por lo que estábamos hablando de startups y VC, pero obviamente hay un mundo de cosas más que podemos hacer, pero yo creo que desde mi gorra dentro del ecosistema es lo que más me gustaría que nosotros andamos es no, tocando puertas de, hey, invierta la Figma, hey, invierta a nuestros emprendedores, entonces hace que sea retador, pero vemos que el futuro es prometedor viendo las startups que pasan en nuestros programas y que ahorita nosotros estamos sacando lo que viene siendo la nueva convocatoria para PY7, donde no obstante eso que te estoy mencionando, en nuestro último Demo Week, que fue el pasado, pudimos tener founders antes que llegaran al Demo Week que habían levantado 1.6 millones de dólares, 800,000 dólares levantaron durante el programa, que es un programa de 10 semanas. Y eso nos emociona, ver que estos founders puedan representar 2.4 en un proceso de trabajo con nosotros, pues es muy lindo porque pues a veces uno piensa que levantar capital es como soplar botellas y en verdad es un proceso que tarda tiempo. Entonces estamos supremamente emocionados de ver qué es lo que nos trae el futuro con estas siguientes startups que estamos buscando.
Sí, y ahorita si quieren nos compartes en dónde pueden conocer un poquito más de este nuevo Demo Day y aplicación. Igual si nos puedes compartir un caso de éxito dentro de Pigma que te ha marcado a lo mejor de manera incluso personal, y me gustaría también que nos compartieras qué tanto porcentaje tienes de mujeres que son lideradas, ¿no? De estas startups, o si tienes o no tienes, ¿no? Porque pues también ahí hay una brecha todavía, ¿no? A Gigante. nivel, una brecha que, o sea, tú mencionabas que el 1% solamente tiene acceso a VC, pero hablando justo de mujeres, creo que es el 2% de este VC, el que se asigna a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí sí nos quieres compartir a lo mejor algo que has vivido en cuanto a las startups que son lideradas por mujeres. De una, empecemos con las mujeres y después te digo cuáles son las startups que me emocionan. Ok. Y quiero empezar esta conversación y es lo que hemos hecho y tratado de hacer nosotros para impulsar emprendimientos femeninos desde Pigma. Empezamos así, creando hasta una incubadora solo para mujeres que se llamaba Ingenia y era un programa gratuito. Uh-huh. A lo largo de lo que nosotros estamos viendo es, yo no siento que el número de inversión a mujeres sea poco, yo creo que es el poco número de mujeres emprendiendo en tecnología. En tecnología. Uh-huh. En tecnología, porque cuando hicimos la incubadora de mujeres que era Ingenia, nos dimos cuenta que habían muchas mujeres emprendiendo, pero en soluciones de e-commerce, como cosas que uno diría, pero eso nos llevó al siguiente insight que fue detrás, vamos a decir que detrás el mejor empleado, digamos, de las empresas más grandes, vas a ver que es una mujer. Uh-huh. Y es algo que yo he tratado, digamos, en nuestro equipo en Pigma, vamos a decir, el 60% son mujeres que están con nosotros y eso es algo que nos deja muy feliz, pero en la conclusión a la que quiero llegar es, hemos hecho muchos esfuerzos y yo también he tratado de identificar qué es lo que pasa, pero cuando yo cojo y veo las aplicaciones que nos llegan a nosotros, la representación femenina es muy poca. Nosotros llegamos con una hipótesis y es, hey, ¿qué podemos hacer para atraer más mujeres? Y la estrategia que nosotros implementamos fue, ¿por qué no nos traemos a una unicorn founder mujer que trabaje con nosotros? Entonces, Maylen Clavijo de Valuati es una unicorn founder que trajimos nosotros con su primer rol como visiting partner, ahora como advisor, para ver si ella podía traer un efecto dominó. Lo mismo también lo hicimos con Nati, que era de Lulo X, y nos dimos cuenta que así sea que tú traigas mujeres poderosas, tampoco empuja la barra. Entonces, hay cosas que toca seguir evaluando todos como ecosistema por cuál es la razón por la que esto no está pasando, pero nosotros sí hemos dejado, digamos, todo en la cancha para incrementar el número. El número todavía sigue siendo por debajo del 15% dentro de nuestro portafolio. Estamos hablando de 110 startups. La representación es del 15%, que no es mucho. Y sobre todo me quedo con un mensaje más triste que nada más tuvimos dos co-founders mujeres en un corte de 20 startups para PY6. Pero ahí tenemos un caso muy interesante que viene siendo Claudia de Báncame, y Báncame viene siendo un Buy Now Pay Later que ya acá ha llegado a impactar a 1 millón de bolivianos. Y eso es un caso que yo me quedo con muy contento. em, pero también lo que te digo, toda esta conclusión es para decirte, no creo que el problema sea que no se les esté invirtiendo. Yo creo que el problema es que no hay más mujeres emprendiendo. Y cuando el Uh-huh. número de mujeres emprendiendo sea más grande, yo creo que sí podemos correlacionar ese dato con que no se les esté invirtiendo. Porque si Uh-huh. uno ve un ejemplo como Toku, que viene siendo el Series A más grande de Latinoamérica, es una female founder que llegó a ese hito. Bien. Uh-huh.
súper. Pues sí, todavía es una brecha, como dices, creo que explorar más qué es lo que hace falta si viene desde, digo, justo estoy haciendo como un estudio paralelo al tema de brecha de género, justo en mujeres de carreras STEAM, ¿no? O sea, el que más mujeres estén estudiando carreras STEAM, pues ahí va, ¿no? A lo mejor, pero sí, definitivamente yo también, que estoy en diferentes redes de emprendimiento, veo emprendimientos liderados por mujeres, pero muchos de estos no están basados con tecnología, ¿no? Que eso es lo que nos hace Total. falta. Exactamente. Para ir cerrando, Andrés, ¿cómo ves el futuro del journey, del founder journey y cómo lo ves? ¿Será más tecnológico, más humano, más híbrido con la llegada justo de la inteligencia artificial? Wow. La adopción de AI es impresionante. O sea, yo veo a mi mamá y a mi padrazo en GPT. Eso es una locura. Eso, para mí, yo creo que, o sea, cuando uno va viendo olas de tecnología, cuando llegó blockchain, cripto en general, pues sí ha tenido una buena adopción, pero fue demasiado lento. Y la de AI, pues obviamente no es que haya pasado de la noche a la mañana, porque pues del LLM venimos hablando y Machine Learning hace mucho tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Yo siento que la vida siempre va a ser muy humana. Hay cosas que siento que no van a cambiar, pero sí nos van a hacer la vida más fácil, ¿no? Hay cosas que es interesante y cuando nosotros desde Pigma evaluamos lo que está pasando en Latam, pero estando en Estados Unidos y viendo obviamente siempre el modelo de referencia, pues uno siempre piensa en YC, ¿no? En YC ellos que le están apostando, ¿no? Ellos están viendo una apuesta muy interesante que viene siendo AI Full Stack. Y es un ejemplo que yo te pongo y es, imagínate que puedas tener una firma de abogados donde Ujú, no hayan abogados, sino solo agentes. ujú, ujú, Yo digo, listo, ¿será que sí? Pero entonces, ¿cómo? O sea, tiene que pasar demasiadas cosas para que eso pueda llegar a ser así de autónomo. Yo sí creo que las firmas legales se van a poder beneficiar de esos agentes, pero no creo que la toma y decisión a este punto o en los siguientes 10 años se vaya a saltar a un humano. Entonces, ujú, eso es lo que yo puedo llegar a percibir desde este lado. Em, y muchas cosas, o sea, para decir, yo creo que va a ser muy híbrido, pero siento que yo quiero creer que todo va a ser también muy, muy humano, porque ujú, siento que la innovación pasa, uno, es para que sea complementario a lo que nosotros hacemos como humanos, pero se va adaptando, ¿no? Entonces, de pronto en este momento asusta, pero también se va regulando, se va adaptando, se va regulando. Entonces, todo eso para decirte es difícil de entender, pero yo sí creo que va a ser humano en su esencia, híbrido, pero también pueden haber cosas que sean como el ejemplo que te puse de ese AI full stack. Entonces, no te dije ni A, ni B, ni C, es difícil, pero yo sí creo que el core de eso va a ser 100% humano. bueno, sí, bien. Gracias por compartir. Pues me gustaría pasar a la sección de cierre. Como te decía al principio, tenemos aquí 5 pilares. Te las voy a ir diciendo y lo que tú nos quieras compartir. Si es un libro, un podcast, alguna práctica que Ujú. o alguna frase, libro, lo que tú quieras compartirnos, aprendizaje, etcétera, bienvenido. De Entonces, el una. primer pilar es tecnología. Eh, uy, yo, si es de tecnología, pues yo tecnología la veo en emprendedores, entonces Minimalistic Entrepreneur es como un libro que me encantaría recomendar y es, yo veo a todos los emprendedores como estos actores que pueden llegar a generar demasiados negocios al sistema en el que estamos.
Entonces yo creo que los innovadores son los emprendedores. Entre más emprendedores tenemos, más tecnología vamos a tener. Entonces yo creo que cualquiera que tenga una idea que quiera emprender, de Minimalistic Entrepreneur es como la forma más viable de sacar un negocio adelante. Entonces es como un playbook para que ustedes cojan esa tecnología que quieren implementar en el sistema económico en el que vivimos. Súper. Emprendimiento. Ahí lo hubiera gastado en eso. Yo creo que hay un libro que a mí me encanta que viene siendo Running Lean de Ash Maurya. Yo creo que ese es un gran libro para hacer que el emprendimiento se entienda como una ciencia y no tanto como la acción de emprender. Entonces creo que eso da muchas de las cosas que también estuvimos hablando. Sí. Liderazgo. Strategic Learning Approach. Entonces, Strategic Learning Approach, se me fue el nombre del autor, pero es un profesor mío de Colombia, pero se me fue ahorita la paloma, pero yo te puedo pasar los datos después para que los compartas bien. Sí, muchas gracias. Si no los buscamos. Y inspiración. No, pues cuando hablamos de inspiración siempre pienso en mi esposa, entonces ahí sí. A seguirla en LinkedIn. Sí, de hecho la pueden seguir, inspiración, pueden buscar a Emilia González Casabianca, Legal Director, creó un colectivo para mujeres y también es para todos los que son abogados que están incursionando venture capital y startups, ella está compartiendo un contenido muy chévere. Ah, súper, súper. Vamos a poner su link de su perfil. Y por último, autoconocimiento. Autoconocimiento. Yo creo que autoconocimiento, lo que más me ha servido a mí, en principio, viene siendo, em, me la pones difícil, déjame ver, en autoconocimiento. Lo primero que se me viene a la cabeza es deporte, no sé por qué, pero no podría recomendarles a ustedes en este momento algún libro, no se me viene en la cabeza, perdón. ¿Alguna práctica que te haya servido a ti? ¿Algún aprendizaje, algún ejercicio que te haya servido justo pues, para este tema, ¿no? Sí, yo creo que la práctica que más, digamos, que me sirve, no es que es difícil porque sabes, como que lo divido mentalmente. Lo primero que se venía era deporte y después cocina. Cocina porque lo pongo en autoconocimiento y creo que la manera en la que conecto con las personas es en la mesa y normalmente me encanta cocinar y poder sentarme a conocerlas, ¿no? Y entre más conozco a las personas, más me entiendo a mí. Entonces, sé que no dice mucho, pero creo que es algo que soy una persona que percibe mucho y estar en una mesa es lo que más me ayuda. Ah, muy bien, muchas gracias. Me acabas de, de ayudarme a descubrir algo mío, que no me había dado cuenta. Porque a mí también me gusta cocinar mucho y últimamente cocino justo como cuando invito a mis amigas, amigos a la casa y eso me ha ayudado a descubrirme, a conocer y también a través de ellos, ¿no? Y justo se los he dicho que a través de ellos me he conocido más. Entonces, no había Pe- visto eso. pe- Pero pon que la ciencia básica de eso viene siendo la cultura alrededor del juego y el Sí. atender, el ser host. No todo el mundo le gusta hacer eso, pero personas que les gusta ser conectores. Cocinar es una forma de afecto, pero también es una forma de conectar. De conectar. Bien, bien, bien. Pues muchísimas gracias. Andrés, gracias por compartir tu visión, tu experiencia y por seguir apostando por el talento de nuestra región. Si alguien quiere postular su startup o conocer más de Pigma, ¿dónde te pueden encontrar? Y si nos quieres compartir acerca de esta nueva, me dijiste que era PG7, ¿7 o 8? Sí, es PY7, que es nuestro séptimo cohorte y es el cohorte que creemos, o sea, qué pena con mis otros founders, pero a medida que crece Pigma, esto se va poniendo mejor. Claro. Entonces, para todos los que quieren aplicar, es súper sencillo, www.pigma.co.
van a ver un clic que dice Apply Now, ahí pueden aplicar. ¿Qué hace de esto que sea especial? Es como les venía contando en esta hora, ¿no? Hay muy pocas aceleradoras que te pueden dar el exposure y la visibilidad y un roadshow en un mercado como el estadounidense. Nosotros también somos super hands-on, independientemente que estás en un corte, nos vamos a sentar con cada uno de ustedes para entender cuál va a ser la mejor estrategia que vamos a implementar para ustedes. La mejor manera de ganar momentum es contracción. Obviamente nosotros damos el acceso a capital, pero para llegar a ese acceso a capital hay que estar preparados y para estar preparados tenemos que hacer un conjunto de trabajo que es importante que nos sentemos con el hands-on approach que tenemos. Hacer un programa que es solo verticalizado en fintech. Tú desayunas, almuerzas y comes fintech todos los días. Tus mentores, tus visiting partners, los inversionistas que traemos, son todo el mundo hablando el mismo idioma. Entonces, no es personas hablando mil cosas, es algo que es súper segmentado. ¿Qué tipo de founders estamos buscando? Estamos buscando emprendedores. Si se imaginan una pirámide, la parte de arriba no lo imaginamos a nosotros fintech, financial and technology. En la parte de abajo estamos mirando soluciones de AI, sea que la estén usando para optimizar sus procesos o simplemente que la estén desarrollando. Y en la parte de abajo creemos que todo viene siendo un core de SaaS. Entonces, si ustedes son una SaaS que están ayudando a ser enablers de lo que mencioné anteriormente o que sirvan canal de difusión para ellos, también nos encantaría hablar con ustedes. Ahora, para decir y terminarlo de una buena manera es dónde entro en Pigma y dónde salgo. Si usted es un emprendedor que está navegando sus safe rounds, es decir, que está apenas cerrando su primer cheque o que ya cerró un tranche o está a punto de cerrar su ronda pre-seed or seed, puede aplicar a Pigma. Ok, pues muchísimas gracias, Andrés. ¿Tú a dónde te pueden contactar a ti directamente? Si es que quieren platicar Claro. contigo. No, pues lo mejor que pueden hacer es búsquenme en LinkedIn, escríbanme un mensaje, yo trato de responderle a todo el mundo, pero si están acá en Nueva York, por favor escríbanme, encantados de tomarme un café con ustedes. Súper. Muchísimas gracias, Andrés. Y pues gracias por escuchar este otro episodio donde la tecnología, el liderazgo y la inspiración se conectan para empoderarte como un futuro líder latinoamericano. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Chao a Gracias. todos, muchas gracias. Muchas gracias, Margie. Gracias por acompañarme hasta el final. Dale me gusta, suscríbete y comparte este episodio. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estas increíbles historias. Encuéntrame como Margie Guzmán en todas mis redes sociales y en Instagram como MargieGC. Hasta la próxima.